Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de un terreno que a mí me apasiona y al cual me he dedicado ya muchísimos años, que es la cultura, la gestión de la cultura, la promoción de las artes y bueno, todo lo que conlleva, es decir, la historia, la identidad, la recuperación de la memoria, la edición de libros, la creación de obras de arte, de música, de otras muchas de las bellas artes, tanto de las clásicas como de las más nuevas. Y para ello tengo la gratísima compañía de dos jóvenes que son gestores también de la cultura y que forman parte de una organización nueva llamada Culturi. Ellos son Aline Alonso, muy bienvenida. Muchas gracias, Araceli. Mi colega, licenciada en Comunicación y Medios Digitales, Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Así es, muchas gracias por invitarnos. De verdad, un placer. Y también tenemos a Julio César Morales, escritor, promotor de cultura, librero, y que ha trabajado ya con una experiencia interesante, valiosa, en la gestión de ferias de libro, de presentación de libros y de edición de libros. Pues muy bienvenidos. No, muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Es un verdadero placer. Aline, ¿por qué se decantaron, por qué escogieron este campo de acción tan espinoso, tan difícil, tan complicado, tan frustrante? Bueno, nosotros como Culturi, el nombre completo es Instituto para el Desarrollo de Proyectos Culturales, y pues nosotros decidimos empezar con este emprendimiento social porque vimos que la sociedad necesita la cultura, o sea, la cultura es el pilar para crecer como sociedad, para tener más valores. Las artes son al final lo que más nos impulsan, ¿no? Y entonces nosotros creemos que la cultura debe ser para todos, no es un privilegio, no debería de ser un privilegio al menos, y también no debería de centrarse solo, por ejemplo, en la capital de cada estado, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos buscando a través del instituto es crear proyectos que puedan ser en diferentes lugares del estado. También ya estamos trabajando en diferentes estados también de la República para justo descentralizar la cultura y también tenerla en diferentes lugares, ¿no? Que por ejemplo son comunidades de focos rojos o que tienen algún problema. Bueno, nosotros queremos enfocar todos nuestros proyectos a que tengan ese impacto también social y que sea accesible para todos. Muchas, muchas gracias. Y la verdad es que les deseo la mejor de las suertes. Y es un terreno apasionante. Lo que dije antes es verdad. Pero también es cierto que conoces a gente muy interesante y que vives experiencias pues dignas de una película, de una novela. Vives en carne propia pasiones que hasta te desbordan, que te llevan a niveles de conciencia mayores, te vuelves mucho más empático con el mundo que te rodea, con los seres humanos. Decía Hemingway que los escritores pueden vivir entre los palacios y vamos, entrar a la mesa de un rey, a un banquete, y convivir con la realeza de la misma manera en que puede hacerse íntimo amigo de un pescador. Él lo hizo para escribir El viejo y el mar, o de los soldados republicanos en España durante la Guerra Civil para escribir Por quién doblan las campanas. Y finalmente, al regresar a casa y sentarse frente a la máquina de escribir, que él escribía de pie, no sentado, el escritor se dará cuenta de que él fluye, digamos, en todos estos ambientes sin problemas, porque ve a todos los otros seres humanos como personajes de una profundidad distinta. No es ir por la calle y señalar a la gente con estas categorías que se les ha dado a priori, ¿no? Sino ver a fondo cuáles son sus miedos, sus conflictos, sus problemas, sus valores.
Marco, tú como escritor te unes a Culturi justo al inicio de la pandemia, ¿verdad? Más bien la pandemia nos alcanzó. O sea, llevábamos, ya nos conocíamos, habíamos trabajado proyectos antes, pero ahora sí que cada quien por su camino nos encontramos, empezamos a ver que funcionábamos bien en conjunto. Nos dimos cuenta de que si trabajábamos solo como agentes culturales, es un camino espinoso, como dijiste, o sea, iba a ser más complejo, porque la cultura a veces se hace sin esperar nada a cambio, entonces claro, el crecimiento se puede tardar más, o inclusive se puede ver demasiados conflictos. Nos conocemos, empezamos a trabajar y generamos más bien un emprendimiento social. O sea, sí somos una empresa, pero dedicada a la cultura. Eso nos permitió romper ciertos estándares, porque no vendemos arte, generamos, pero nos permite tener los recursos para estar existiendo y estar generando más proyectos. Empezamos y nos alcanza, ahora sí que inicia todo lo de la pandemia, y Aline, recuerdo que tuvo la magnífica idea de cambiar la jugada y empezamos a hacer cápsulas y talleres y ejercicios online y sin costo, ¿no? Promover artistas, cursos, películas, retos mensuales de qué libro has leído, qué películas has visto, recomiéndanos, o sea, hacer partícipe a la gente. Y es cuando Culturi crece hacia otra perspectiva, porque nos dedicábamos a talleres de creación literaria, nos dedicábamos a ser más talleristas para jóvenes de secundaria, prepa, gente mayor, pero aquí ya fue la cultura puede repartirse y puede compartirse, y es cuando ya Culturi empieza a crecer. Inclusive recuerdo que éramos 2 socios, luego de repente ahorita somos pocos como socios, pero realmente la empresa ha crecido bastante. Ya tenemos colaboradores en el Estado de México, en Hidalgo, ya nos han pedido ciertas consultas o ciertas contribuciones para diferentes lugares. Y lo que dices, cuando trabajas la cultura también desde el ámbito social, te sensibilizas de una manera impresionante, sí, porque una cosa es poner una obra de teatro en un teatro grande, en un foro, con todo lo hermoso que conlleva, pero la otra es montar una obra de teatro en una comunidad, tal vez sin recursos, y queriéndole llegar directamente a la gente, o hacer partícipe a esa gente en tu obra. Entonces, al cambiar esos juegos, esas mecánicas, te vuelves... lo dices, o sea, ya los ves como personajes, tu sensibilidad crece y empiezas a entender otras cosas que antes dabas por hecho. No es lo mismo pasar a una comunidad, ir de vacaciones y tal vez comprarte un quesito, pasar por la vista y te olvidas y recuerdas alguna vez que fuiste, que ir viendo historia tras historia tras historia y ver necesidad tras necesidad. Y la cultura, aunque no genera, vamos a llamarlo, un cambio tan monstruoso al principio, si echas esas raíces adecuadas, el crecimiento solito se da, las personas empiezan a compartir entre ellas y creas comunidad, que yo creo que en estos momentos, o más bien siempre, es necesaria. Claro, yo estoy convencida de que la cultura y la educación son más importantes que cualquier otro de los rubros del desarrollo de los pueblos, más importante incluso que la salud. Porque una persona con cultura, con educación, buscará la manera de cuidar su cuerpo, de no exponerse a riesgos y de seguir las indicaciones de sus médicos y de pues alimentarse de una forma sana, de hacer ejercicio, etcétera. Porque tiene el conocimiento, la conciencia, la enseñanza ha sido absorbida por él, ¿no? Entonces, porque darle a un pueblo únicamente dinero, vivienda, y que se vaya, o sea, la famosísima frase de los chinos de hace milenios, ¿no? De enseñarle a una persona a pescar o darle pescado todos los días. Aline, ¿cuál es una de las actividades, por ejemplo, que ustedes proponen? ¿Qué hay detrás del libro, detrás de sus mentes? Bueno, este fue el resultado de uno de los talleres, es en realidad nuestro proyecto bandera, se llama Las Letras Salvan Vidas, y es un taller de lectoescritura, pero enfocado a prevenir conductas de riesgo. ¿En adolescentes? En adolescentes, sí. ¿De barrios marginales, de comunidades apartadas? Sí, hemos trabajado tanto con el sector público como con el sector privado también. Okay. Porque la idea es que, podamos solventar los gastos del público a partir del privado, ¿no?
¿A qué te refieres con sector público? ¿Las escuelas adscritas a la Secretaría de Educación Pública Federal? Sí. Con ellos han trabajado, lectoescritura. Sí, y la idea no es tanto enseñarles a escribir como las bases, como lo más teórico, por así decirlo, sino es más bien usar la escritura como una herramienta de expresión. Ya. Y que en ella encuentren una manera, pues para sacar todo lo que sienten y no tener que irse a las drogas, al alcohol, a pues ambientes que los pongan en riesgo, ¿no? La idea es más que nada enseñarles que pues en la escritura, en la lectura también pueden encontrar una salida pues sana y que al final les va a dar muchas más herramientas tanto para ellos como para su entorno, porque nos hemos dado cuenta que una vez que plantas esa semilla en un chico, en una chica, pues ellos contagian a sus papás, contagian al primo, a la amiga, al vecino, y entonces esa es la idea, que se vaya haciendo como una bolita de nieve que vaya pues creciendo y que al final sea una mejor comunidad. Entonces, el año pasado terminamos uno de los talleres, duró 6 meses, y este libro, Detrás de sus mentes, tiene los cuentos selectos de los jóvenes que participaron. Muchas gracias, Aline, de verdad, qué lindo libro. Y por último, quisiera preguntarte, Julio, César Morales, ¿cómo conseguir ese libro? Hay 2 maneras, directamente en la página de Facebook de Culturi con K, pueden pedirlo y se les puede hacer el envío, o lo pueden descargar en la página de Lectu con un costo social, nada más pueden descargarlo siempre y cuando lo compartan. Esa es una manera también de compartir la cultura. Tú le das compartir y el libro es gratis. Gracias. Con estas ideas nos vamos a una pequeña pausa, por favor, usted, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de la cultura, de la gestión de la cultura y de cómo transforma las comunidades, los pueblos, las sociedades, para hacernos a todos mejores versiones de nosotros mismos. Y estoy con 2 jóvenes que son, vamos, la esperanza para mí de que las cosas pueden cambiar para bien, para mucho bien. Ellos son Aline Alonso, de verdad, muchas gracias por estar aquí, Aline. Gracias, Araceli. Y Julio César Morales de Culturi, Instituto para el desarrollo de proyectos culturales. El desarrollo de proyectos culturales. Quisiera preguntarte, Julio, ¿qué tipos de proyectos, además ya hablaron de los talleres de lectoescritura para jóvenes en riesgo de conductas pues dañinas? ¿Otro? Bueno, tenemos en sí, por eso somos instituto de proyectos. Nosotros acercamos a las escuelas, a gobierno, a empresas y desarrollamos proyectos a partir de ciertas necesidades que ellos nos van pidiendo. Entonces podemos desarrollar o hemos desarrollado talleres de pintura, talleres de cómic, obviamente los de creación literaria, que creo que son nuestro fuerte, nos hemos enfocado bastante en eso. Es su tronco. Sí, porque, entre colaboradores desarrollamos talleres no solo para nosotros. O sea, no es necesario que Culturi los aplique, sino cualquier institución me dice, oye, tengo 2 maestros, quiero que den un taller en mi escuela. Desarrollamos el proyecto para la escuela y ellos lo pueden seguir ejecutando. Igual un ejemplo gobierno nos puede decir, oye, tengo tal lugar, tal vez tengo 2 personas mayores, que ellos den un taller o que cuenten sus vidas, les diseñamos un taller en el que ellos lo pueden ejecutar. Entonces, una pequeña diferencia entre tal vez nosotros y otros emprendimientos similares es que nosotros no vendemos un taller, sino te desarrollamos talleres dependiendo de la comunidad, de la necesidad y de lo que ya cuentes. Y trajes a la medida. Exactamente. Exacto. Para lograr propósitos y de realmente cambiar vidas. Aline, en muchas culturas, en muchos pueblos de la tierra, se acostumbra escribir todos los días en un cuaderno íntimo que no compartes con nadie. Es un ejercicio de introspección, de análisis, de irte al fondo de ti mismo, de estimular la memoria, de recordar todo lo bueno que hiciste en el día, proponerte metas, etcétera. No lo hacemos en México. Las niñas lo hacen a veces, ¿no? Se compran un cuadernito
y querido diario, hoy vi al chico que me gusta. Entonces, cuando pasamos esa edad, sentimos que eso de escribir diarios es de adolescentes un poco bobos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la herramienta que tú propones para que toda la gente que nos está viendo, que nos esté escuchando, que tiene tiempo de sobra y una vida que contar, se la cuente a sí misma? Sí, creo que lo más importante es justo quitar este estigma de que tienes que llevar un diario y de que el hecho de tener un diario siempre es empezando con querido diario, no, para nada. Yo creo que lo más importante es decir, tú puedes llevarlo como tú quieras, escribirlo como tú quieras, puedes empezar desde una frase, desde lo que escuchaste en la mañana, lo que a ti te acomode más, y también quitar pues sí, como las reglas que hay, ¿no? Que tiene que ser en un cuaderno. A veces, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que de repente se me ocurre algo, me quiero acordar de alguna frase que me dijeron en el día o así, y agarro mi celular y lo escribo rápido en las notas, ¿no? O sea, no tiene que ser algo tan formal y tan reglamentario, sino con que lo hagas a tu modo. Yo creo que eso es como lo más importante de entender, que cada quien tiene sus formas, cada quien tiene sus modos, pero lo más importante es sí intentar dar seguimiento a este ejercicio, porque al final la persona más beneficiada eres tú, ¿no? Y si tú mismo estás bien contigo mismo, vas a estar bien con los demás. Ya, entonces sí, creo que eso es lo más importante, como quitar ese estigma de que hay una regla o instrucciones a seguir para hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Ya. Bueno, el esquema o el método de las bolsas de papel. Humberto Eco, quien fue pues uno de los grandes de la semiología, de la semiótica, novelista, columnista de algunos periódicos, profesor universitario, ensayista, tenía muchas ideas en la mente y fumaba. Entonces, cuando se acababa una cajetilla de cigarros, en el papelito, ¿se acuerdan que de un lado es dorado o plateado y del otro lado es blanco? En la parte blanca escribía ideas y llevaba esas ideas en sus bolsillos, en cualquier otro papel de cualquier otro cuaderno que encontraba por allí. Y después, al llegar a casa, vaciaba sus bolsillos y los ponía los papeles en bolsas. Esta bolsa era para una tesis, esta bolsa era para una clase, esta bolsa era para el periódico y esta bolsa era para una novela. Y después de un tiempo, ¿verdad?, empezaba a vaciar todo eso a la máquina de escribir. Creo que Humberto Eco no llegó a la generación de los escritores que escribían en computadora, aunque por supuesto las computadoras existieron al último de su vida, pero él ya era muy mayor y ya tenía un esquema de trabajo ya muy probado. ¿Cómo ves, mi querido Julio? Es lo mismo que hacía Calvino. O sea, es curioso, pero si nos ponemos a analizar, si hay escritores que requieren la forma y la estructura y me siento y hasta que no acabo, pero leyendo a Eco, leyendo a Calvino, hacían eso. O sea, sus ideas, donde se les ocurrían, las juntaban y escribían, y tal vez en 5 años de todas estas ideas salía un libro y en otros 3 años, pero desfogaban, sacaban. Ese es un ejercicio que nos debemos de acostumbrar en sacar las cosas. Y tienes la mente alerta. Porque si las mantienes como ideas, se te olvidan mañana. Es tener el momento de saco. Y 2, para enriquecer, algo que ya entendimos es que debe dejar de ser algo tan tuyo. Debes de aprender a compartir. O sea, si yo doy un taller de creación literaria y hago una convocatoria, van a llegar 5, van a llegar 6. Pero aquí, cuando hicimos, por ejemplo, el de escuelas públicas, no escogíamos al alumno como en ciertas convocatorias de inscríbete y bla, bla. No, era todos por igual. Y tal vez el chico que nunca se le hubiera ocurrido escribir era el que más sorpresas daba. Pero como era un ejercicio de 50 chicos escribiendo, se les quitaba la pena. Entonces ya tienes a 50 chicos escribiendo cada semana un cuento, una historia. Ya te quitas la pena, te dejas de ver como alguien raro o alguien que está haciendo algo que no va con tu edad. Se rompen estigmas. Y cuando lo haces en grupo, pues es como un ejercicio de memorias. Cuando haces un taller de memorias y lo haces con varias personas, se siente hasta más rico porque empiezas a convivir. Claro, y a fluir todas las ideas, ¿no? Yo pienso en mi abuelo y en mi bisabuelo y sus rutas de navegación y las pasiones que los movieron, y entonces otra persona en la sala, en la mesa, pues también recuerda cosas. Bueno, ya hablamos de la escritura y de la lectura. Otras
otros de sus canales de trabajo, de desarrollo? Pues, por ejemplo, otros proyectos que también tenemos es la organización de ferias del libro, también la creación de bibliotecas comunitarias. Maravilloso. Nosotros ayudamos en la selección de material bibliográfico, dependiendo igual de las necesidades de la comunidad o dónde se quiera instalar. También tenemos el mobiliario, y la idea de estas bibliotecas comunitarias es que sean de autogestión. Entonces no requieren que haya una persona ahí manejando la biblioteca, que luego ese es el problema, ¿no? Así de, bueno, ¿y a quién vamos a dejar? Sino la idea de la biblioteca es que sea un ejercicio tanto de confianza, porque estás dejando ahí los libros y solo dejas como una bitácora de registro. Y también funciona, además de un ejercicio de confianza, pues también es un ejercicio de compromiso y de responsabilidad, ¿no? Porque al final es algo para toda la comunidad, y entonces generas más lazos entre la comunidad. Y al ser libros, pues obviamente también el chiste es compartirlos, ¿no? Y decir así de, oye, a mí me encantó este libro, entonces lo dono para la biblioteca, para que otra persona lo lea. Y nosotros dejamos un espacio en la bitácora para comentarios, y pues sí nos ha tocado, la verdad, comentarios como muy, muy buenos de que les gusta el proyecto, de que ojalá y siga. ¿En qué bibliotecas comunitarias han trabajado ustedes algún proyecto? Bueno, la familia de Aline ya iniciaron con sus propias bibliotecas, y ahorita una biblioteca completamente Culturi está dentro del Centro Cultural El Árbol. Ajá. Ahí pueden encontrar... ¿En Morelos? Sí. Casi esquina con Allende. Exactamente, sí, ahí está nuestra primera biblioteca ya como Culturi, ya no... Y pueden ir, tomar el libro que quieran, lo regresan cuando lo terminen. Si tienes libros y los quieres ir a dejar, los puedes dejar y alguien los terminará leyendo. Es el ejercicio que buscamos. Y hay muchos lugares ya en Querétaro, muchos clubes de libro, para empezar, círculos de lectura, y también hay muchos lugares a donde la gente va a intercambiar volúmenes, ¿verdad? Sí, digo, el intercambio, el compartir, siempre va a ayudar a crecer a una comunidad, ¿no? Generar esos lazos es enorme, ¿no? Digo, son los proyectos que hemos podido activar en Querétaro. Tenemos próximamente obras de teatro, ya tenemos nuestro primer concierto en julio, y tenemos próximamente unos detalles, performance para finales de diciembre. Entonces, poco a poco ha ido creciendo las necesidades, y nos han ido buscando para más proyectos, ¿no? Y la ventaja que tienen con Culturi es que encuentran todo. Si llega alguien, oye, es que necesito un concierto de esto, pues buscamos a los artistas y los llevamos. Oye, necesito pintores, pues buscamos a los pintores. Escultores, pues se buscan a los escultores. Entonces, es una manera también de abrir canales a nuevas formas de cultura, colectivos, artistas en solitario, y ya reconocidos, pero generar una comunidad, o sea, que no estén tan dispersos. ¡Ay, qué espléndido! Yo quisiera dejar a usted, que nos ve y que nos escucha, una reflexión. Yo creo que el desarrollo económico de los pueblos y la paz social son inherentes al proceso cultural, están vinculados, íntimamente asociados. Y creo que no es ajeno a Querétaro como estado que tengamos, número uno, del mayor número de librerías per cápita de la República. Dos, uno de los mayores niveles de lectura de libros de la República. O sea, se leen más libros per cápita en Querétaro que en muchas otras partes de la nación. Y además, la cantidad de grupos de teatro, de grupos musicales, grupos de danza y muchos otros colectivos y artistas individuales en todas las artes, todo esto tiene un vínculo intrínseco con el desarrollo económico, con que la gente trabaje más y rinda mejor, y con la paz social. Aline, un comentario sobre esto. Pues los invitamos a que sean parte de esto. La verdad es que nosotros siempre hemos dicho que Culturi tiene las puertas abiertas para todos, porque justo también compartimos esa filosofía, esa visión de que la cultura y la educación son el pilar para tener una sociedad fuerte, bien informada, y sobre todo que tenga una visión crítica para
pues sí, para tener una mejor sociedad, ¿no? Gracias Alina Alonso, gracias Julio César Morales de Culturi, y gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de edición, de video, de producción y de transmisión para que el programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general de Radio y Televisión Querétaro, Claudia Ivonne Hernández. Hasta la próxima.